tarde y estamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, y vamos a iniciar ese capítulo. Hemos recién terminado el capítulo 20, donde Pablo estaba en una despedida con algunos hermanos porque tenía que partir a Jerusalén, y esa despedida fue una despedida muy dolorosa, ¿no? Y se ve el amor de los creyentes hacia Pablo, porque dice que se abrazaban y lloraban. Fue muy conmovedor pues poder estudiar el capítulo 20. Es un capítulo donde nosotros podemos aprender mucho, ¿no? Porque el capítulo 20 nos muestra también el amor de Pablo para con el rebaño y el cuidado que debe de tenerse en cuanto al rebaño. Y aquí en este mapa tenemos, quizás no es un mapa un poco improvisado, pero vemos el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, el cual prácticamente está casi por concluir, y empezó de Antioquía este viaje misionero. A partir de ahí pasaron a Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, luego a Éfeso, luego a Esmirna, a Pérgamo, y luego a Antípolis, a Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, y luego, el apóstol Pablo. Recuerden ustedes que en Corinto, no hace poco acabamos de estudiar la historia de tres personajes, además del apóstol Pablo. Estos tres personajes, recuerdan que eran un matrimonio y un hombre elocuente predicador. Así que este matrimonio, Aquila y Priscila, le enseñaron a Apolos a poder predicar el evangelio de la gracia, porque Apolos solamente conocía el evangelio del reino. De Corinto, hubo un regreso hasta Antípolis otra vez, luego pasó el apóstol Pablo a Aso, luego a Mileto, a Rodas, a Patara, y luego a Tiro, de Salón, Tolomaida, y luego Cesarea, y por último va a llegar a Jerusalén. Ahora, este es el tercer viaje de Pablo, como que es un viaje que, tuvo muchas acciones, no solamente predicar el evangelio, sino también confirmar a los creyentes. También fue un viaje donde el apóstol Pablo procuró establecer bien las iglesias, dejar líderes en las iglesias. Y por último, pues, el apóstol Pablo va visitando de lugar a lugar. En este capítulo vamos a ver cómo Pablo se desplaza aquí por esta región y llega hasta, por lo menos ahora vamos a llegar a Cesarea. Y es un capítulo 21, es bien descriptivo, ¿no?, del viaje que lleva Pablo hacia Jerusalén. Y quizás en algunas cosas no nos vamos a detener tanto, porque son simplemente nombres de lugares. Este mapa nos puede indicar más o menos, y en los mapas que tienen en la Biblia ustedes pueden ver quizás más claro cuál fue el tercer viaje misionero de Pablo. En el capítulo 21 iniciamos pues en los primeros 4 versículos y leemos: después de separarnos de ellos. ¿De quiénes? De los hermanos que le escribieron a Pablo. Recuerden ustedes que había una gran emoción en cuanto a la despedida, y
fue muy difícil, ¿no? Dejar a los hermanos, y igual que los hermanos, dejar que Pablo se fuera, pero era necesario. En el versículo 1 también dice: zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas. Por aquí tenemos Rodas. Entonces vemos que cuando menciona este versículo, el apóstol viene de regreso y va pasando por aquí, a Rodas. Todos estos lugares mencionados son puertos marítimos, porque recuerden que el viaje de Pablo es en barco. El apóstol Pablo no conocía los aviones como ahora, no existían. No existían los autobuses. Bueno, solamente los medios de transporte eran el caballo y el asno, los camellos en algunas regiones, y bueno, no se conocía en medios de transporte, solamente el barco era muy conocido en ese tiempo. Pero saben que antes de Chapeltique a San Salvador, ¿cuánto tiempo se hacía cuando no estaba bien pavimentada la carretera panamericana? Una vez yo salí de San Gerardo a las 3 de la mañana y fui llegando a las 4 de la tarde a una colonia de San Salvador que se llama Santa Lucía, aquí en la entrada de San Salvador. Casi todo un día de viaje en autobús, porque las carreteras eran demasiado. Ahora, ¿cuánto cuesta llegar a San Salvador? Porque todo está modernizado. Ahora 2 horas cuando se va en carro particular, 2 horas, y en autobús 2 horas y media. Y sobre todo si van a de Santa Rosa y de la Unión, hasta se le va el alma a uno cuando va en esos buses, ¿no? Pero resulta que ahora poder consultarse es muy fácil. Después dice el versículo que de allí a Patara o Pátara, aquí está, le falta un acento, Pátara. Y luego de aquí dice el versículo. Y bueno, ahí se detuvieron un tanto, y hallando un barco que pasaba a Finicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, es decir, ellos pudieron ver una isla, y navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Bueno, ahora entonces llega el apóstol a Tiro, el apóstol Pablo a Tiro, y de Tiro a Jerusalén pues ya está bastante cerca, ¿verdad? Y dice el siguiente versículo: y allá, bueno, y a Tiro, y porque el barco había de descargar ahí, es decir que llegaron a Tiro y tenían que quedarse un tiempo ahí porque el barco iban a descargar. Y el verso 4 dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Bueno, entonces el apóstol Pablo hubiera tenido la oportunidad de quedarse ahí 7 días paseando, porque iba en barco, y bueno, aquí encontramos un puerto, nos quedamos aquí, vamos a visitar la ciudad y paseamos y conozcamos, así como hacen los misioneros hoy día, conozcamos los lugares más importantes de la ciudad, se van a ver las ruinas, el Tazumar cuando vienen a El Salvador, van a los centros donde venden artesanías, y ahí andan los misioneros. Se olvida la misión, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decidió buscar a los creyentes del lugar. Recuerden que Tiro
lugar donde, se iniciaron las iglesias ahí. En el primer viaje misionero, vimos que el apóstol Pablo fue directamente a ese lugar. Y entonces el apóstol se fue a buscar a los creyentes y estuvo 7 días con ellos. Qué importante esto, ¿no? Nos da una buena enseñanza. Cuando vamos nosotros a un lugar, ¿a quién deberíamos de buscar? A los creyentes. Y porque por medio de los creyentes podemos quizás tener algunas oportunidades de hablar de la obra, hablar de la vida cristiana y tener compañerismo con ellos. Porque vemos al apóstol Pablo aquí diciéndole a ellos: no vayan a Jerusalén. Y la palabra aquí en el versículo 4 dice que ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Hay algunos que han dicho que el apóstol Pablo fue un necio por este versículo. Pero vamos a hacer algunas aclaraciones aquí. Recuerden ustedes que cuando Pablo estaba despidiendo a los hermanos, también Pablo dijo que el Espíritu Santo le había dicho que iba a sufrir. Y le había dicho primero, pero el Espíritu Santo no le estaba diciendo que no fuera. Le estaba diciendo que iba a sufrir. Ahora, cuando leemos este versículo, cuando está aquí en Tiro, por los hermanos, algunos escritores y algunos intérpretes de la Biblia dicen: Pablo fue un necio porque sabía que lo que le tocaba. Más sin embargo, no es que fuera necio, sino más bien que Pablo estaba siguiendo la voluntad de Dios. Ahora, es importante, hermanos, ver lo que uno puede alcanzar a ver. A veces es limitado, pero personalmente, a veces las personas pueden alcanzar a ver un poco más allá. Y en este caso, el apóstol Pablo, muchos escritores por esa razón dijeron que es un necio, porque el Espíritu Santo le estaba avisando que no fuera. Y, pues, en este caso, hay una palabra que vamos a observar en el versículo 4, la palabra por él, o por él. Esta palabra que encontramos en este versículo, en el griego se escribe dia, así se escribe. El significado de esa palabra no es un significado que tiene que ver con una expresión directa de que el Espíritu Santo le estaba advirtiendo a Pablo que no fuera, sino más bien esta palabra, el significado es un significado indirecto. Es decir, que los hermanos deducían que por lo que el Espíritu Santo había dicho anteriormente a Pablo, que le esperaba un sufrimiento, le aconsejaban que no fuera, pero esa no era la voluntad de Dios. Es decir, ¿sí? Hermano, no sé, yo he buscado en 3 versiones, pero en todas la palabra aparece con mayúsculas que el Espíritu Santo era el que estaba diciendo. Claro, es que no se niega que ha sido el Espíritu Santo que advertía, sino la palabra, estamos viendo la palabra por él. Ahora, esa palabra que encontramos en este versículo es tía, pero la palabra, por ejemplo, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo
entonces enviados por el Espíritu Santo. La palabra aquí, por el Espíritu, es la misma palabra por Él también. Ahora, aquí la palabra por Él es la palabra griega es la palabra griega aipo. Entonces, y es la misma palabra por Él, pero vamos a hacer la diferencia en lo siguiente. Esta palabra no tiene una influencia directa y esta palabra sí tiene una influencia directa. Ahora, según el griego, en el español no lo podemos entender a ver porque lo vemos escrito igual, pero en el griego hay una influencia directa. La traducción mejor sería, la expresión sería en consecuencia de lo que el Espíritu había dicho, porque esta es la palabra que se usó. Entonces esto significa en consecuencia de. Pero esta otra palabra significa por la orden de. Entonces es algo diferente. En este versículo 4 del capítulo 13 es como una orden que dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Ahora, en la otra no es una orden, simplemente es un aspecto de consecuencia, es decir, que por lo que el Espíritu Santo ya había advertido antes, los hermanos deducían que el apóstol Pablo no debía de ir para que salvara su vida. Ahora, hermanos, pero el problema es, ¿debía de obedecer Pablo al Señor o no debía de obedecer? ¿Y cómo sabemos que tenía que obedecer? Porque el versículo aquí no lo dice, ¿verdad? Pero hay otras cosas que nos pueden sacar de la oscuridad en tal sentido. Ahora, en este pasaje que estamos estudiando, el mismo Pablo va a aclarar algunas cosas, pero hay cosas que ya dijimos, pero que las vamos a volver a repetir para recordar, por lo menos, que Pablo no fue desobediente al viajar a Jerusalén. Y uno de los aspectos importantes era que, en primer lugar, iba por la cuestión moral de que él llevaba una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y recuerda que estudiamos que iban 7 hermanos con él. ¿Y qué era lo que llevaban esos hermanos? La ofrenda. Entonces, había una responsabilidad de Pablo de que esa ofrenda llegara allá, en primer lugar, porque se le había encomendado esa ofrenda. Pero alguien podría decir, bueno, para salir de mi responsabilidad voy a mandar a los hermanos nada más y me quedo. ¿Lo hubiera podido hacer Pablo? Sí. ¿Era la voluntad de Dios? No. Ahora, entonces, otra de las razones que podemos ver, los hermanos no querían que Pablo fuera a Jerusalén para que no sufriera y no fuera apresado, no lo iban a meter preso, porque bíblicamente, proféticamente ya estaba establecido que Pablo a eso iba. Ahora, pero otra de las razones que vemos es que cuando Pablo ya estaba en Roma, que ya había pasado todo esto, Pablo pasó de Tiro a Cesarea, a Jerusalén, llegó a Jerusalén, lo agarran preso y lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y lo mandan para Roma. Cuando ya estaba en Roma, estaba preso. Y él escribe la carta a los filipenses.
desde Roma cuando estaba prisionero. Ahora, en tal sentido, en la primera carta a los Filipenses, bueno, la carta a los Filipenses, solo una hay. Vamos a leer Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Ahora, entonces, ¿era necesario que Pablo fuera y tomara preso? Dice que las cosas que le habían sucedido no eran un problema. ¿Recuerdan ustedes que el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28? Que los que aman a Dios todas las cosas. Ahora, estaba sirviendo para bien que Pablo estuviera preso, en este caso, sí. Y vemos otra razón más de peso todavía. Primero en Filipenses él escribe la carta cuando ya está prisionero. Él dice, esto que me ha pasado a mí no ha sido malo, porque de acuerdo al plan de Dios ha sido para bien. He podido, ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo allá en Roma cuando estaba preso? Bueno, todos los días tenía la oportunidad de evangelizar los soldados romanos. ¿Y de qué manera? Bueno, la manera que Pablo podía evangelizar a los hermanos era porque los encadenaban con él para que los estuviera cuidando. Y unos estaban en la puerta cuidando también. Es decir, que a la vez tenía la oportunidad de evangelizar por lo menos 4 soldados. Y todos los días, cuando se cambiaban los soldados, era oportunidad para que Pablo evangelizara a los soldados. Era algo bueno lo que Pablo estaba haciendo ahí. ¿Sí? Pues estaba en la cárcel, pero no estaba desaprovechando el tiempo. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Bueno, la razón es que en Hechos capítulo 9, versículo 15, vamos a leerlo otra vez, lo leímos en un estudio recién pasado. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, Pablo había cumplido ya parte de la misión para la cual había sido llamado. Había sido llamado para ser apóstol de los gentiles, para predicarle el evangelio a los judíos, pero ¿quién faltaba todavía? Los reyes, los gobernantes. Todavía hasta este momento que llega a Tiro, todavía no le ha predicado a los reyes. Todavía falta. El ministerio de Pablo estaba muy claro. Era la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén entonces. Sí, porque el Espíritu no se puede contradecir a él mismo. Si el Espíritu antes le había dicho, vas a sufrir cuando tú vas a Jerusalén y te lleven prisionero a Roma, ya Pablo lo sabía. Y alguien podría decir, bueno, ya no continúo con este ministerio, porque lo que me viene es muy duro. Ahora, hasta entonces, hermanos, cuando está Pablo aquí de Tiro hacia atrás, había sido un ministerio que no había tenido problemas el apóstol Pablo. Había tenido innumerables problemas. Es decir, que desde su primer viaje hasta el tercer viaje, Pablo había sufrido. Y lo describe muy bien en la segunda carta a los Corintios.
lo describe muy bien él, que ha padecido tremendamente azotes, hambres, persecuciones, lo han castigado con vara, peligro con animales en el campo, peligro de los mismos judíos que lo perseguían. Bueno, él hace una descripción tremenda de su ministerio. Ahora, entonces, había tenido peligro de muerte Pablo hasta entonces. Sí, el peligro de muerte lo había tenido, pero hasta entonces se había salvado. ¿Por qué? Dios lo iba a preservar porque el plan de Dios no había terminado todavía. Ahora, entonces vemos que el llamado de Ananías cuando Pablo se convirtió fue: ve, porque este hombre, el instrumento me es para predicarle a los gentiles, a los judíos y también a los gobernantes, a los reyes. Todavía faltaba parte del ministerio del apóstol. Y por último vemos que la vez pasada en otro estudio yo mismo cité a 1 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Recuerden que, si quieren, leamos ese versículo. Cuando Pablo estaba terminando su ministerio, escribe esta carta. Fue la última carta que escribió Pablo. Me parece que esta última carta a Timoteo, la segunda carta, como que fue la última, porque su ministerio estaba para terminar. Capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora entonces, si él no hubiera completado su ministerio, hubiera tenido la moral de decir que había terminado su carrera. No, Pablo no hubiera dicho: he terminado mi carrera. Y bueno, hubiera dicho, si él no hubiera completado el ministerio, hubiera dicho: me acobardé, no pude terminar mi ministerio. Pero él no dijo así: he peleado la batalla, he guardado la fe. Y bueno, él ganó la victoria. Hermanos, yo creo que el viaje por toda esta región, pero de regreso a Jerusalén, el viaje del apóstol Pablo era un viaje de regreso en victoria. Allá iba a ir a padecer y iba a su fin, que era la muerte, pero era un viaje de victoria, de regreso en victoria. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es que atrás dejaba iglesias establecidas, quedaban creyentes por todas las regiones, había dejado líderes en las iglesias y iba con la satisfacción que el ministerio que él desarrolló en ese lugar fue fructífero. Hermanos, fue un ministerio, bueno, que podemos decir nosotros un ministerio que dio fruto al 100%, porque sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo, al escribir el 70% del Nuevo Testamento, escribe Pablo, más o menos. Todas las cartas que escribe fueron escritas y fueron cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, se metieron todas esas cartas ahí como el texto que era inspirado de Dios. Ahora, ¿no creen ustedes, hermanos, que Pablo tenía la satisfacción de decir: bueno, atrás de mí queda buenos frutos de la siembra? Hay una gran satisfacción, ¿verdad? Y ahora la reflexión que debemos hacer nosotros, hermanos: ¿cómo nos afecta el ministerio de Pablo a nosotros?
nosotros ni siquiera, hermanos, en los ministerios que tenemos todavía, ni siquiera somos capaces de decir, bueno, he hecho por lo menos el 25% de lo que Pablo hizo. Y eso. Apenas damos unos fininos, ¿verdad? Como niños recién nacidos, a la par de Pablo. Ahora, solo imagínense ustedes, hermanos, un hombre que perseguía a la iglesia, que, le fascinaba perseguir a los creyentes y autorizaba que los maltrataran y los mataran y los echaran presos y hacían un montón de cosas con los creyentes. De repente se encuentra con el Señor, se convierte y ahora es llamado para un ministerio y da un giro de 80 grados y ahora en lugar de ser perseguidor de los creyentes, ahora es predicador para que se multipliquen los creyentes. El Evangelio de la Gracia llegó a todas las regiones de Asia Menor, en Europa. Encontramos mucha influencia de Pablo, a pesar de que había mucha filosofía en Atenas y todas estas regiones ahí. Pero, más sin embargo, fue un ministerio que transformó la vida de muchas personas. Ahora entonces es importante reflexionar en cuanto a esto, porque nosotros, hermanos, también hemos sido puestos aquí con un ministerio y necesitamos pues hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y tener la pasión que Pablo tenía por las almas perdidas. Entonces necesitamos nosotros tener ese ánimo que Pablo tenía de poder llevar el ministerio. No importaba el lugar, el apóstol iba a regiones lejos, pues, no importaba el lugar, lo importante es que la gente se salvara. Entonces vemos el versículo siguiente en Hechos de los Apóstoles capítulo 21, versículo 5, dice: cumplidos aquellos días salimos acompañando todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Otra cosa importante, hermanos, el momento que 7 días que estuvo Pablo ahí platicando con los hermanos, a lo mejor hubieron muchos estudios bíblicos, cultos, a saber qué fue lo que hicieron ahí, pero Pablo estuvo con los creyentes y estaban tan animados los hermanos que decidieron ir a despedir a Pablo hasta la playa y oraron con él. Los hermanos le decían: Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo, dijo, tengo que ir. Y cuando Dios ha llamado al ministerio, la palabra que hay que decir, tengo que ir. Ahora, pero algo importante aquí, la oración es importante. La oración puede cambiar también. Y cambiar muchas cosas. Ahora, importante que estos hermanos encomendaron a Pablo en la oración. Y de seguro Pablo en la oración también pidió bendiciones para los hermanos también ahí. Vemos cómo hubo una empatía tan grande ahí en 7 días que los hermanos estuvieron muy avivados de estar juntos con el apóstol. Por eso es que es importante también reflexionar que es importante que los creyentes estemos juntos, ¿verdad? Estemos juntos, eso nos da ánimo. Y cuando vemos las respuestas que a través de las oraciones Dios ha hecho a algunos hermanos, hay mucho ánimo también en los que todavía no han recibido respuesta a las oraciones. Bueno, entonces llegamos y luego vemos en el siguiente versículo: y abrazándonos
volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolomaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Habían hermanos ahí también en este otro lugar, aquí. Habían creyentes, estuvieron un día. Un día. Pero Pablo dedicó un día, ¿para qué? Para saludar a los hermanos y ver cómo estaban. Ahora, este hombre tenía pasión por las ovejas. Porque Pablo hubiera podido decir, ¿verdad? Y en un día, ¿qué puedo hacer yo aquí? Mejor voy de paso, ¿no? Pero se quedó para ver cómo estaban los hermanos ahí también. Y en el versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Ahora, recuerden que Felipe era uno de los... ¿Por qué dice que era uno de los 7? Estudiamos, era uno de los 7 diáconos. Felipe, el evangelista, un hombre lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, un hombre que Dios estaba usando no solamente como diácono, sino como predicador de la palabra. La palabra evangelista significa alguien que lleva buenas nuevas. Entonces, eso significa alguien que lleva buenas nuevas, buenas noticias. Ahora entonces, Felipe era un predicador del Evangelio también. Y vimos que este Felipe también era muy bueno para predicar. Recuerden que ¿quién se convirtió cuando Felipe se le acercó? El eunuco. Vimos que este se convirtió y se bautizó inmediatamente. Ahora entonces, y dice en el versículo 9, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Bueno, aquí hay un versículo que es problemático también. ¿Por qué es problemático este versículo? Bueno, porque encontramos profetizas. Y recuerden ustedes que hay algunas iglesias que quieren ampararse bajo algún versículo para hacer lo que ellos quisieran hacer. Ahora, pero hay algunas cosas importantes que tenemos que decir en este versículo. ¿Hay profetizas hoy día? Una pregunta, ¿hay profetizas hoy día? Hay, pero no las ha puesto el Señor como profetizas, sino que se han puesto a sí mismos. Aparecen profetas por ahí. Pero ahora la pregunta que hacemos, ¿eran profetizas realmente estas hijas de Felipe? ¿Eran profetizas sí o no? Sí, eran profetizas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas jóvenes profetizas con las profetizas de hoy día? Porque ahora ya no necesitamos profecías. Cuando estas hijas de Felipe eran profetizas, todavía no estaba escrito del Nuevo Testamento. Entonces, las iglesias se manejaban a través de esta dirección. Habían profetas, habían apóstoles y habían profetas en las iglesias. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto habían apóstoles y habían profetas también. Ahora, en la iglesia de Corinto habían diversos dones ahí. Ahora, el problema es que poco a poco el canón bíblico se fue completando y ya no era necesario la profecía. Ahora, ¿para qué necesitamos más profecías de las que ya tenemos? ¿Está claro el plan de Dios, hermanos? Hoy día ¿está claro el plan de Dios o no está claro? ¿Está claro que Dios tiene un plan con toda la humanidad? El profeta Daniel escribió acerca de las
70 semanas de Daniel, está claro que en esas 70 semanas está claro el plan de Dios, está claro en el libro de Apocalipsis, la semana 70 de Daniel que faltaba que se cumpliera. Está claro que el hombre es un pecador y que necesita a un Salvador. En la Biblia está claro eso, está claro que el Salvador vino, está claro que el Salvador murió, está claro que resucitó y está a la diestra de Dios, está claro que los creyentes también un día vamos a resucitar, estamos muertos, para cuando el rapto de la iglesia, está claro que la iglesia va a ser levantada de repente en la segunda venida de Cristo que se inaugura con el rapto de la iglesia. ¿Está claro todo eso? Sí. ¿Para qué necesitamos más? Está claro todas las cosas que van a suceder. ¿A dónde vamos? Al futuro de los creyentes. ¿Está claro todo eso? Está claro todas las bendiciones espirituales que tendremos en los lugares celestiales. Está claro que estamos en las manos de Dios aquí, mientras vivamos aquí. Todo está claro. No necesitamos cosas nuevas. Ahora, hoy día trata la gente de ampararse a través de mujeres profetizas también. Y no es que estemos diciendo que la mujer no puede tener ministerios en la iglesia, claro que sí. No estamos diciendo que la mujer no puede tener un ministerio de enseñanza en la iglesia, pero no con la iglesia general, sino más bien los ministerios. Por ejemplo, puede predicar una hermana en la iglesia cuando no están los hombres. Sí. Puede predicar, puede haber unas predicadoras hermanas que le prediquen a las otras hermanas. Ese ministerio no se ha caducado. Puede que las hermanas le enseñen a otras hermanas. Puede las hermanas enseñar en la escuela bíblica, a los niños de la escuela bíblica, es decir, las mujeres pueden las mujeres ir a evangelizar. Claro. Hay ministerios para las mujeres, no se dice que no tienen ministerio en la iglesia. Ahora, entonces vemos aquí, pero fíjense algo interesante aquí. En el versículo 10 dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Jerusalén un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Qué estaba profetizando Agabo? Que a Pablo, al llegar a Jerusalén, lo iban a amarrar, lo iban a tener prisionero. Eso estaba profetizando Agabo. ¿Para qué estaba profetizando Agabo? ¿Para que desistiera Pablo de ir a Jerusalén? ¿O para decirle lo que le esperaba allá? Y que era el plan de Dios. Bueno, algunos dicen, bueno, Pablo era un necio, ya ven, hasta Agabo le dijo que no puede. Más sin embargo, miren lo que dice Pablo. Dice, verso 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Tenía definido Pablo que le iba a pasar? Sí. Y él dice, bueno, los hermanos estaban llorando, amaban a Pablo, los hermanos: Pablo, no vayas, mira lo que te va a pasar, no tienes que ir allá.
quédate, o ve a otro lugar, pero no vayas. Y él dice, no, ¿qué son esas llorazones? O sea, estas llorazones a Pablo también, no crea que no tenía sentimientos del hombre, lo quebrantaba. Lo quebrantaba. Más sin embargo, Pablo dice, no solamente ser amarrado, sino dispuesto a dar mi vida. Ahora, esto nos trae la reflexión a nosotros también, con respecto a nuestro ministerio. ¿Seríamos capaces de reaccionar como Pablo reaccionó? ¿Seríamos capaces de dar nuestra vida por el amor a Cristo? ¿Seríamos capaces de entregar nuestra vida? Bueno, es un desafío muy grande, ¿no?, en la vida de cualquier creyente. Ahora, y vemos aquí, ya para ir concluyendo, dice en el verso 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Bueno, aquí hay un cambio de pensamiento de los hermanos que estaban llorando, ¿verdad? En otra, dice que no pudieron persuadir a Pablo. Y dice, hágase la voluntad del Señor. Bueno, es que, hermanos, en cuanto al ministerio de cada ser humano o que Dios ha dado, o de los aspectos de la vida de cada creyente, eso debería de ser el pensamiento de cada uno de nosotros. Que en cada cosa se haga la voluntad del Señor, no la nuestra. Ahora, entonces, y dice en el verso 15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, y discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Ahora este Nasón tenía a lo mejor una casa, una vivienda allá en Jerusalén, ¿verdad? Y se fue con ellos. Señor, voy a hospedar allá. Dice que se fueron todos y llevaba una comisión de 7 hermanos que llevaban la ofrenda. Iba Lucas, porque Lucas se incluye aquí. Iba el apóstol Pablo, iba otros discípulos ahora de Cesarea y iba una buena comitiva, ¿no?, para Jerusalén. Ahora entonces vemos que el apóstol entonces llega hasta el final del mapa, ¿no? Aquí, Jerusalén. Después va a hacer otro viaje de ahí, ¿para dónde? Para Roma, ¿verdad? Ahora entonces vemos que llegó a Jerusalén. Y voy a terminar con el versículo 17, porque a partir del 18 en adelante, bueno, hay un cambio de pensamiento, pero el versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Cómo estaban los hermanos por ver a Pablo? Con gozo. Qué alegría, ¿no?, volvernos a ver, hermanos. Qué bueno volvernos a ver. Y cuando los hermanos han faltado un tiempo y no lo hemos visto por acá, nos alegramos cuando vienen. A Pablo lo recibieron bien ahí, con gozo. Pero ya ven que va a cambiar la cosa. Ahora entonces, hemos visto que el apóstol Pablo llega de regreso de su tercer viaje misionero, se acaba. Fue un viaje muy interesante en el cual el apóstol, bueno, pudo hacer un ministerio eficaz, podríamos decir. Un ministerio el cual dio muchos frutos. Y las iglesias del Señor ahora estaban listas también para proclamar el Evangelio y ir más allá. Recuerden que Hechos de los Apóstoles empezamos con un versículo clave. Capítulo 1, versículo
8. ¿Cómo dice ese versículo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo había cumplido. Ahora nos falta que nosotros cumplamos. Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar. Señor Dios, gracias.